Hola nuevamente a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias de la Escuela Conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a ver una nueva conferencia, es de la fase A, es la conferencia número 25. Esta conferencia habla de diferentes temas, explicamos qué es el esoterismo, el pseudoesoterismo y el esoterismo. Esto con el propósito primero que nosotros podamos, digamos, descubrir pues qué son este tipo de conocimientos y pues vamos a ver con ello entonces que tenemos como objetivo aprender a distinguir qué es una escuela esotérica y a diferenciarla de una escuela pseudoesotérica y que también pues qué es exactamente el exoterismo y también comprender cuál es nuestra posición en el conocimiento y realmente cuando iniciamos nosotros la vivencia del trabajo esotérico. Esto nos va a ayudar a nosotros a esclarecer y a comprender realmente en qué posición estamos en este momento como en nivel de conocimiento y sabiduría interna. Vamos a, lo primero que vamos a aclarar es qué es el exoterismo. Bueno, es todo el conocimiento exterior que llega a nosotros. Es decir, desde que nosotros nacemos y vamos desarrollándonos en este mundo, vamos a tener mucho conocimiento externo. Primero de parte de nuestros padres, luego en la escuela, posteriormente en el colegio y quienes, bueno, ya lo decían más adelante, pronto en la universidad o también pues seguir con sus especializaciones, maestrías, doctorados, entre otros, o hacer más carreras. Todo este conocimiento académico externo es conocimiento exotérico. También el conocimiento que adquirimos a través de otras personas. Entonces, toda la información que nos llega, los libros que leemos, todo esto se vuelve en nuestra mente una teoría y también un concepto, algo que se queda allí, arraigado. Nosotros, entre más teorías y conceptos tengamos en nuestra mente, ella llega a volverse un poco más lenta para reflexionar porque es como cuando un computador se carga de mucha información que él se empieza a volver lento, nos sucede algo muy parecido con el conocimiento. Así que pues, en cierto modo, digamos que nuestra capacidad reflexiva se atrofia mucho cuando nosotros llenamos de demasiadas teorías la mente. Después de todos estos procesos, muchos llegamos a lo que se llama el conocimiento de sí mismo, que es este conocimiento que estamos entregando acá en estas conferencias. Y pues hay como un nivel un poco de confusión porque pues se llega a tratar de teorizar solamente todo este conocimiento. Pero pues vamos a ver realmente que este es un proceso que va mucho más allá. Va mucho más allá de todas estas informaciones que nos han dado en un lado y en otro y que han llegado a nosotros como conceptos y teorías que se quedan en nuestra mente simplemente porque alguien más lo dijo. Aquí a este conocimiento se dice que que llegar a él y tenerlo es un privilegio, porque realmente esta escuela lo que da es un conocimiento y unas herramientas muy puras para quienes las quieran aplicar puedan llegar a despertar su conciencia. El Cristo dice que de mil que lo buscan, uno lo encuentra, es decir, el camino secreto. em, es algo que realmente nosotros muchas veces anhelamos entre toda esta maraña de materialismo que hay en el mundo, que nos dicen que el éxito en la vida son de pronto la academia, tener títulos, ser muy letrado. Otras personas hablan de tener una familia, de haber encontrado una pareja ideal, de tener un excelente cuerpo. Digamos que esas son cosas bonitas, si uno las hace está muy bien, hacen parte de la vida. Sin embargo, para el camino interno no son tan relevantes. Son, digamos, una ayuda más. Estar bien, tener como un entorno agradable es positivo. Pero el conocimiento puro es algo que nada tiene que ver con, digamos, el materialismo, ni la cantidad de dinero que uno tenga, ni nada de esas cosas. Por eso se dice que de mil que lo buscan, uno lo encuentra.
uno solamente de 1000 personas encuentra el camino secreto y el conocimiento más puro. Cuando nosotros llegamos a este conocimiento, como lo hablábamos en otra conferencia del fanatismo y la mitomanía, bueno, se abren dos caminos. Uno de ellos es como nosotros estamos acostumbrados de pronto a creer en lo que otros digan. Entonces se abre el camino del creyente. Creer en lo que nos dicen acá, decir esto está muy interesante, si vale la pena, me gusta, siento que eso es la verdad. Pero se abre también un segundo camino que es el camino del práctico, que es el camino por el cual nosotros llegamos a la comprobación de todas las cosas que acá se dicen, haciendo realmente de estas herramientas algo importante y sacando un espacio para ellas en nuestra vida. Entonces nosotros empezamos diariamente a sacar tiempo para la meditación, para hacer, por ejemplo, los traslados de fondos, los negocios con la ley divina, otros tipos de meditaciones que no son la reflexión únicamente, sino la meditación de koanes, para sacamos tiempo para mantralizar la vocaló, sacamos tiempo para, obviamente durante el diario vivir, hacemos este súper esfuerzo de estarnos autoobservando, qué estamos sintiendo, qué pensamos, qué emociones tenemos. Incluso pues, o sea, en sintiendo me refiero también a sensaciones en el cuerpo y estar identificando los diferentes elementos psicológicos que nos quieren robar la energía y suplicándole a nuestra Madre Divina internamente que los elimine, imaginando el proceso, haciéndonos conscientes. Eso es un esfuerzo, eso hace parte del camino del práctico. Todo empezará a llevar a nuestra vida más íntima, que es la vida con la pareja, practicar el suprasexo, que ya lo hemos hablado acá desde la primera conferencia, cómo se hace la práctica. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a decidir practicar, vamos a llegar a una etapa que se llama mesotérica, que es como el medio que estamos teniendo para llegar al verdadero conocimiento interno. Digamos que esto nos sirve a nosotros para recordar el trabajo y las prácticas que debemos hacer a través de, por ejemplo, el sacrificio por la humanidad. Uno recuerda qué es lo que hay que hacer cada día, recuerda las prácticas, recuerda qué hay que hacer a través de estar uno dando este conocimiento a otros, puede llegar a empezar, digamos, cada día a tener más profundidad en el conocimiento. Bueno, y la etapa mesotérica se relaciona también con que nosotros ya estamos llevando nuestra vida diaria, estamos sacando tiempo para el conocimiento. Entonces estamos sacando tiempo para los 3 factores de la revolución de la conciencia. Y estamos realmente encaminados a encontrar un verdadero conocimiento interno. Hay otro tipo de, digámoslo así, de conocimiento que es, bueno, otro elemento que es el pseudoesoterismo. Pseudo quiere decir falso. Esoterismo, exoterismo, bueno, aquí quedó con X, pero es esoterismo, pseudoesoterismo, que quiere decir conocimiento interno. Entonces, el pseudoesoterismo es un falso conocimiento interno, o peor aún, uno que se parece al conocimiento interno, pero que realmente no tiene nada que ver. El pseudoesoterismo está relacionado con todas estas escuelas que están en primer lugar fundamentándose en adquirir dinero de las personas o muchas veces también en robar su energía. Entonces vamos a ver escuelas religiosas de toda clase. Casi que hay una mercadería de almas y de toda clase también de objetos que están relacionados con, pues, adquirir dinero. Entonces vamos a ver en el pseudoesoterismo, por ejemplo, toda clase de promesas de salvar el alma, toda clase de promesas del cielo, de una cantidad límite de personas que se van a salvar. Vamos a ver
eh, seguimiento de algún maestro. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que ponen un maestro allí y, y ponen a esa persona como un líder especial al que se debe seguir. Buenas noches al compañero Juan Ramírez. Nos dice, ¿la nueva era se considera pseudoesoterismo? Bueno, eso de nueva era resulta que en realidad es como una tendencia que se puede decir que es moda. Entonces hay como una tendencia a seguir, digamos, unos procesos espirituales, pero tristemente es sobre todo por negocio. Entonces pues venden las meditaciones, venden el kit de meditación, venden las prácticas, como si fuera em, un negocio todo esto. En realidad, todas estas escuelas, todas estas personas principalmente buscan que la gente invierta algo de dinero en ellos, ven la espiritualidad como un negocio. Otros de pronto no te van a, o sea, no van a pedir dinero como tal, eh, pero hay un proceso ahí de absorber la energía de las personas que van allá. Otros puede que, digamos, no pidan dinero, pero arman su secta y empiezan a manipular a estas personas porque son gente que está ya con enfermedad de manipulación y pueden a veces hacer mucho daño. Ustedes van a encontrar grandes cantidades de historias de gente que han llevado a otros incluso a que pues acaben con ellos, con su propia existencia debido a este fanatismo. Y ya viéndolo, no tan a esos extremos de la gente que lleva, digamos que esos pseudomaestros y toda esa gente, vamos a verlos de la espiritualidad normal que vemos por ahí. No, que el cursito de meditación, que esto, que la escuela bonita. Son muchos caminos, son muchas escuelas, pero el problema que tienen es que ellas no manejan un conocimiento puro, no manejan las herramientas que lo llevan a uno al camino secreto. Las enseñan algunas veces, pero distorsionadas. Vamos a ver que hay unos procesos digamos, en la espiritualidad, que es el llamado el psiquismo. El psiquismo y el materialismo en realidad es como la llamada ciencia y religión, pero enfocada al materialismo. Por ejemplo, cuando nosotros realmente vamos a una iglesia o vamos a un tipo de congregación, pero con un propósito de que se nos arregle la vida material. Entonces, para que nos vaya mejor en los negocios, para que podamos mejorar nuestras ventas, para que podamos mejorar todo lo que es nuestra vida material. Entonces, ahí se ve como que es casi lo mismo. O sea, no es realmente espiritualidad, porque en esto hay un enfoque em, meramente de la codicia, meramente de nuestra vanidad, porque son lo que nos han enseñado también a través de ese exoterismo, ¿no? De lo primero que hablábamos ahorita, todas esas teorías de que el que tiene de pronto esos conceptos de que el que tiene más títulos es el más inteligente, el que le fue bien en el negocio es el exitoso, entonces todo eso pues son nuestros defectos los que persiguen ese tipo de materialismo revuelto ahí con la religión. Nos dice el compañero, permítame reviso acá, el compañero Juan Ramírez nos dice, en la actualidad hay muchas clases de yoga gratuitos. ¿Qué opinas? Bien, el yoga es más bien, tiene un enfoque de hacer ejercicio y está relacionado con buscar también algo de paz espiritual. Digamos que hay unos procesos allí bonitos de espiritualidad, de ejercicio, pero nada tiene que ver realmente con el camino secreto, porque eso son tendencias terapéuticas, son tendencias de encontrar la calma de pronto a nivel de ejercitar el cuerpo con una forma más tranquila, y eso está bien, pero no, nada tiene que ver con la autorrealización del ser. Digamos, uno practicando yoga no se va a autorrealizar. Uno practicando yoga no va a eliminar el ego y va a evolucionar en sabiduría
a niveles profundos. Uno podría empezar a cambiar, a calmarse, a tranquilizarse, obviamente a mejorar su cuerpo. Eso está bien. Pero nosotros acá estamos hablando de algo muchísimo más serio y más enfocado al despertar de la conciencia, que es este camino secreto. Entonces, ¿cómo podríamos distinguir una escuela pseudoesotérica? Es decir, que no le va a permitir a uno llegar a ese conocimiento interno, no es el camino para el despertar de la conciencia, sino que es un camino equivocado. Lo primero es que cobran por el conocimiento. O sea, una de las cosas, como les decía, obviamente pueden haber unas que no cobren porque van por la energía de la persona, porque hay magia negra ahí envuelta, o, pero vamos a ver cómo podrían cobrar. Algunos piden diezmo, otros piden donaciones, otros no las piden, solo ponen el tarro ahí y hay como una especie de manipulación y sugestión como lo que dicte su corazón. Porque en cierta forma uno empieza a sentirse coaccionado por los demás que dan dinero ahí. Otras no ponen el tarro, ni piden el diezmo, pero venden objetos. Entonces vamos a ver escuelas pseudoesotéricas que llegan a vender, por ejemplo, el talismán, la capa, que hay que ponerse cierta capa, que hay que cargar una espada, que hay que ponerse un velo, que hay que comprar el uniforme ceremonial como una especie de túnica. Hay otras que venden talismanes, velas, riegos. Hay otras que venden solo libros, solo los libros. Entonces, no, lo que pasa es que esto es un conocimiento muy sagrado y nosotros vendemos los libros que lo enseñan. Otras venderán, como les hablaba ahorita, el kit de meditación. Por ejemplo, no un kit que sean objetos, sino me refiero es como a un paquete de clases más bien. Entonces, sí venden los servicios. Entonces hay un instructor ahí y pues van a decir, bueno, pero es que él necesita ganarse la vida. Pero bueno, ¿por qué aclaramos esto? Porque realmente la espiritualidad y el conocimiento sagrado para nada se puede cobrar. Nunca se debe combinar el dinero con el conocimiento de las herramientas del despertar de la conciencia. Estas herramientas deben estar abiertas para una persona o sea, que tenga dinero y para otra que no tenga nada. O sea, para todo el mundo por igual, sin distinción de raza, ni de color de piel, ni de dinero, ni de estrato social, nada de eso. Entonces eso es importante. Otro aspecto es que estas escuelas no van a enseñar los tres factores de la revolución de la conciencia. O vamos a hablar de otras más adelante que peor aún nos enseñan, pero mal. Entonces, le van a enseñar a la persona en unos casos a reprimir los defectos. Entonces nosotros vamos a empezar en una escuela de esas, pues a portarnos bien, a aparentar que somos buenos, a aparentar que somos decentes, a aparentar que empieza uno, por ejemplo, a hablar mejor, pues porque se está juntando con otras personas de ahí, pues qué dirán ni eso. Pero dentro de uno siguen los defectos vivos. O sea, uno sigue siendo la misma clase de persona que era. Nos enseñan esas escuelas a educar los defectos. Entonces, a educarlos, a esconderlos, a reprimirlos. Eh, Promueven, por ejemplo, la fornicación. ¿En qué caso? Entonces, por ejemplo, desde este momento que nosotros hacen un ritual de casamiento, entonces cuando las personas ya se casan, supuestamente por ahí, porque sabemos es que el matrimonio es la unión del falo con la matriz, o sea, desde el primer momento que hay un encuentro íntimo entre una pareja de varón y mujer, ahí hay un matrimonio. Pero bueno, digamos que ahí tienen como en ese tipo de escuelas hay como un aval de después de que usted se case acá, no se preocupe que de ahí en adelante usted ya puede ir y, no sé, multiplicarse, reproducirse perfectamente, pero no le dan a uno una guía de cómo se practica realmente la sexualidad y qué implicaciones espirituales tiene y qué tipo de, por ejemplo, que todas esas prácticas de infrasexo como la práctica oral, la práctica anal y todo eso, o, o el derramamiento de la energía creadora sexual en un orgasmo, de hecho, todo eso es fornicación. Eso no lo van a explicar, no van a decir nada de eso.
porque no están develando el verdadero uso de la energía creadora, el valor que tiene y la profundidad y la relevancia en nuestras vidas. No van a enseñar el sacrificio por la humanidad. Muchas escuelas, eh, digamos que no enseñan el sacrificio por la humanidad, y me estoy refiriendo principalmente a unas escuelas que supuestamente enseñan los factores de la revolución de la conciencia. Dicen que ese conocimiento es muy puro, que la gente no está preparada para recibir esa sabiduría, porque por ejemplo de la sexualidad, pero vemos cómo está degenerada la raza, obviamente estamos en un nivel de necesidad de saber esto. Entonces es evidente que es falso, que no se necesite divulgar esto, ya sea por vergüenza o no sé qué. Debería darnos más bien vergüenza que estén de pronto los niños aprendiendo cosas tan pesadas y no solo los niños, nosotros como adultos, toda esa información tan densa que tenemos en un lado y en el otro, ya por razones pues de las redes sociales y todo. El compañero Juan nos dice, muchas escuelas enseñan a aceptar e integrar nuestra propia sombra. Eso, por ejemplo, que dice acá el compañero es muy importante porque es prácticamente como aceptar mis defectos y hacerlos parte de mí, o sea, creer que ellos son parte de mi verdadera esencia. Nosotros debemos comprender que sí, el ego que tenemos tiene una gran sabiduría, que hay que rescatar, obviamente, pero que eso es algo externo a nosotros, por eso se le llaman los agregados psicológicos, porque ellos se nos fueron agregando con el tiempo en las diferentes existencias que nosotros hemos tenido en este planeta y ellos no son parte de nuestra esencia. Ellos son un agregado que adquirió una sabiduría y tiene atrapado un nivel de conciencia. Cuando nosotros lo eliminamos con la ayuda de nuestra Madre Divina interna, a través de la meditación reflexiva que enseñamos acá, ustedes pueden buscar práctica guiada de meditación reflexiva. También hay una conferencia acá que habla perfectamente de lo de la meditación. Entonces, no vamos a, o sea, no es solamente que nosotros hablemos acá de, ay, es que hay que meditar, sino también se da la práctica, se dice cómo se hace, se enseñan las pautas, entonces eso es algo importante. Nosotros enseñamos a eliminar los defectos, no solamente a verlos ahí, sino a comprender que hay que eliminarlos. Entonces, vamos a poder ver que estas escuelas enseñan cómo, en algunos casos, ¿no? En algunos casos, a ver el ego como parte de nosotros y no eliminarlo, sino convivir con él. Muchas veces educarlo, esconderlo, reprimirlo, pero eso sigue vivo. Por eso se ven tantas, mmm, digamos, noticias y pues, cosas que avisan, no, es que tal líder de tal comunidad hizo tal cosa, pues, digamos, que era inadecuada con las personas de allí, porque siguen vivos los defectos. Em, Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que ellos, em, al no enseñar cada una de las diferentes, entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que los tres factores de la revolución de la conciencia son prácticamente, se han enseñado siempre y sabemos que es el camino, nosotros debemos es guiarnos por ello, enfocados también en siempre preguntarle a nuestro ser qué hay que hacer en cada caso. Ellos van, el ser es el que le va a decir a cada quien qué es lo mejor en cada caso y cómo debe hacerlo. Por ejemplo, algunas escuelas no enseñan la castidad. Entonces, como lo hablaba ahorita, casan a la gente y no le explican, entonces pues quedan ahí como un par de perritos. Entonces simplemente se dedican a fornicar de todas las formas que su ego les proponga y como ellos no saben, la pareja no sabe, pues creen que así está bien. E incluso les dicen que es sano, que es santo y que están haciendo el bien porque son solo ellos dos y ya están casados. Pero uno, acá sabemos que eso está mal. También les enseñan, por ejemplo, en algunos casos hay escuelas de, de pseudonosis también.
que enseñan a las parejas a excitarse a un nivel muy alto, o sea, como a practicar de una manera en la que la energía llegue a excitarse demasiado, sobreexcitarse. Y ahí, que ahí sí inhalan, retienen, llevan supuestamente la energía al chakra coxígeo y luego ahí sí apretan los esfínteres y supuestamente sube. Recordemos cosas claves acá. La práctica debemos estar relajados, en la práctica debemos estar tranquilos, relajados. Cuando inhalamos, el aire debe ser solo por la nariz e ir bajar lentamente. Inhalar lentamente por la nariz, no es, sino como despacitico, como pasitico, como que va entrando el aire y uno va inflando así, como llevándolo de los pulmones así como hacia abajo, suavemente. Cuando ya siente uno que está el aire, lo está llevando hacia las glándulas, digamos, en el caso del varón a sus testículos, en el caso de la mujer a sus ovarios, con la imaginación baja, baja. Luego lo lleva al coxis. Nosotros lo llamamos al coxis, no al chakra coxigio, que es, digamos, solamente nos imaginamos al coxis y sin apretar los esfínteres, sino completamente tranquilos, relajados, imaginamos cómo la energía asciende por la columna vertebral mientras retenemos. Entonces ahí por las 33 vértebras hasta que llega acá y luego exhalamos por la boca con el mantra y luego hacemos todo el proceso para el mantra A. Recuerden que y podemos hacerlo pasito mientras exhalamos. Luego otra vez todo el proceso A, luego todo el proceso O. Es diferente. No, ¿qué sucede cuando practican apretando los esfínteres, imaginando que va hacia el chakra coxígeo, reteniendo? Pues esta energía empieza a involucionar. Es más, desde el momento en que ya nos sobreexcitamos, la energía empieza a involucionar. Entonces va a desarrollar esa cola que nosotros desarrollamos, que es esa cola que baja hacia las infradimensiones, esa cola satánica, que es como la columna vertebral, pero en vez de ascender la energía, baja y saca esa cola internamente. O sea, eso, ¿qué quiere decir y qué significa realmente? Pues que nuestra energía está descendiendo y estamos formando dentro es prácticamente un mago negro. Otro aspecto es que no enseñan a morir. Entonces, como lo decíamos ahora, entonces se enseñan a reprimir los defectos, em, a esconderlos. Ay, no, es que hay una cantidad de prácticas que, por ejemplo, es que cuando uno, enseñan que cuando uno ve que siente algo en la calle, digamos, por ejemplo, un defecto de la manifestación, pues, por ahí escuché en una escuela que decía es que es hacer como cuando uno sublima, no sé por qué es tan raro. En realidad está súper rara esa enseñanza y no tiene nada que ver. Cuando uno identifica un defecto a través de la autoobservación, mentalmente le dice, madre mía, elimíname esto, porque uno está comprendiendo que es un defecto. Y uno puede imaginar, por ejemplo, que la Madre Divina en ese momento, no sé, aplica como un fuego en esa parte. Eso sí puede ser, pero eso de que escuché, ¿sabes? No, no tenía nada que ver. Nosotros vamos a empezar a descubrir que la muerte psicológica se basa en autoobservarnos hay varias formas de muerte. Sabemos que está la de muerte en marcha, que es en el diario vivir. Nos autoobservamos, o sea, dirigimos la atención hacia nuestros pensamientos. Mientras vamos haciendo las actividades del diario vivir en forma ordenada y cosa por cosa, una cosa a la vez, vamos a ir observando qué pensamos, qué sentimos, qué decimos, qué hacemos, concentrados en el corazón. Entonces, en el momento en que aparece un pensamiento, por ejemplo, aquí una canción por allá que me sonó en la mente, le digo, madre mía, elimíname esto, porque sabemos que es un elemento distractor, que es un elemento que no tiene nada que ver con ese instante. ¿Sí ven? Entonces, eso es diferente, muerte en marcha. Y la muerte reflexiva, que es cuando nosotros hacemos una meditación, ahí están guiadas las meditaciones, nos sentamos en un lugar tranquilos, mejor dicho, recorremos nuestro cuerpo, iniciando por la parte derecha, relajando la parte de pierna derecha, luego la pierna izquierda, brazo derecho, brazo izquierdo, tronco, el rostro. Vamos a hacer una súplica a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina. Vamos a hacer, bueno, estoy haciendo los pasos al revés. Primero, el círculo mágico. Todo eso lo enseñamos acá.
la relajación, la petición al Padre y a la Madre Divina, también relajación de la emoción, de la mente, la emoción con la respiración, la mente con escuchando ruidos de cerquita, luego lejos, enfocándonos en nuestro corazón. Y ahí empezamos a reconstruir las escenas vividas, viéndolo como una película, viéndonos como una película. Y cada detalle que vayamos descubriendo, por ejemplo, que descubrimos eh, que nosotros, por ejemplo, dijimos una mala palabra, eso le pedimos a la Madre Divina que elimine eso. Eh, Bien, eso lo vamos haciendo. Pero hay un proceso para llegar a eso, a esa escena. Y es que nosotros nos empezamos a preguntar, ¿por qué? Por qué se manifestó ese defecto? ¿Para qué lo hace? ¿Qué estrategias tiene ese defecto? Eh, Perdón, ¿para qué lo hace? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué consecuencias quiere que se den en mí? Entonces, ¿y qué estrategias? ¿Qué estrategias utiliza el defecto para alimentarse? Entonces, por ejemplo, em, el defecto, vamos a estudiar, por ejemplo, el de la ira. Entonces uno se sienta una ira que tuve en algún momento. Entonces vamos a ver por qué me dio ira. No, pues porque tal persona no me saludó de forma respetuosa. Em, digamos que, ¿para qué hace ese efecto que me dé ira? Entonces, obviamente quiere absorber mi energía, ¿cierto? Quiere que yo haga una pataleta, quiere que yo haga que tome una actitud y con ello va a absorber la energía, pues, de mis centros, de mi mente, porque voy a empezar a pensar en eso, de mi centro emocional, porque me voy a empezar a de pronto a sentir incómoda, mal. O sea, de uno empieza a observar los centros, cómo el defecto absorbe la energía. Nosotros acá tenemos varias prácticas guiadas, pero digamos que también hay detalles en la conferencia de la meditación, pues para ampliarlo, porque acá pues queda muy a grosso modo. Pero lo que voy es que nosotros sabemos que la muerte psicológica siempre está relacionada con un proceso reflexivo en el cual yo me siento a ver el por qué se da el defecto, para qué, o sea, las causas del defecto, qué lo causa, cuáles son las consecuencias, cuáles son las estrategias que él usa, qué daño, qué daños ha generado. Em, digamos que a qué me ha llevado, hasta dónde me ha llevado ese defecto. Y muchas se basan en preguntas que uno mismo se hace y que la conciencia lo va guiando a través de la meditación. Y uno va pidiéndole a la Madre Divina cada detalle que vaya descubriendo, pues que elimine eso, a la Madre Divina, Madre mía. Entonces descubrí que el defecto siempre que alguien, por eso lo decía, ¿por qué estaba de mal genio hoy? Ah, no es que tal persona si no me saluda, si un cliente no me saluda, digamos que no atiende en un lugar, si un cliente no me saluda con el suficiente amabilidad y respeto, ya me da la ira. Entonces ya tiene la estrategia, uno va dándose cuenta. Cuando yo ya vuelvo a estar ahí en ese mismo instante, yo ya sé, ya tengo estudiado el defecto, ya tengo la capacidad de enfrentarme a él e incluso ya en el momento si me va a volver a atacar, me va a volver a arruinar el día, yo madre mía, elimíname esto. Ahí voy. Acá dice el compañero Juan Ramírez, si voy caminando y veo esta conferencia está errado, pues lo mejor que uno puede hacer es escucharlas, sí, pero en realidad, em, pues yo creo que siempre hay que hacer una cosa a la vez. Eso sería lo mejor para nosotros, hacer una sola cosa a la vez, porque siempre nos pasan. Por eso es que pasan también accidentes y cosas. Eso lo hablamos en la conferencia de concentración y relajación. Bueno, otra cosa es que no enseñan que el karma se paga de contado, ni cómo se paga el karma. ¿Por qué de contado? O sea, porque es que nosotros tenemos que pagar el karma en una sola existencia si nos queremos autorrealizar. Nosotros tenemos karmas de muchas existencias, hemos hecho muchas cosas malas, muchos errores hemos cometido por ignorancia, por muchas cosas, por muchos defectos. Y todo eso está ahí. Entonces a uno no le pueden venir a decir acá que es que a uno lo van a, por ejemplo, a curar de buenas a primeras y el karma que uno debe, ¿qué? Porque es que las cosas que a uno le pasan es por karma, o sea, por errores que uno cometió. Entonces eso hay que pagarlo para poder que a uno lo ayuden.
acá nosotros enseñamos en las conferencias 13 leyes de karma y dharma, cómo se, cuáles son los diferentes tipos de karma, cómo se pagan y los que no se pueden pagar, los que digamos son innegociables, que son los karmas duros, esos karmas que tienen que ver con los delitos contra la energía creadora sexual, contra el Espíritu Santo. Entonces, si uno ya sabe eso, uno deja de, pues por lo menos se previene y empieza a dejar de cometer ese tipo de errores, empieza a pagar el karma. Hay formas de adquirir dharma, que es haciendo sacrificio por la humanidad. Nosotros enseñamos acá cómo hacerlo, cómo hacer un negocio con la ley divina. Otros aspectos que enseñan que todos los caminos conducen a Roma. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros, que digamos no importa lo que nosotros hagamos con nuestra vida, el camino que elijamos, siempre vamos a terminar llegando, digamos, al ser, a estar con nuestro ser. Y pues eso es falso en cuanto a nuestra alma, porque es que nuestra alma, para poder nosotros hacernos dueños de esa alma y poder fusionarnos con nuestro ser, con esa sabiduría, hay que hacer un esfuerzo. Y este esfuerzo se debe hacer con las herramientas adecuadas, las cuales nosotros compartimos acá en el conocimiento de sí mismo. Porque sí, hay muchas enseñanzas y eso está lleno por todo el mundo de cantidades de enseñanzas. Sin embargo, si uno no tiene las herramientas adecuadas, pues le queda más difícil y puede que nunca llegue. Porque si a mí, digamos, si a uno no le enseñan a meditar, ¿cómo va a matar los defectos? ¿Cómo va a reflexionar y cómo va a cambiar? Y si la meditación que le enseñan a uno es solo sentarse ahí a relajarse, a tranquilizarse, pues no va a eliminar defectos. Si a uno no le enseñan a autoobservarse, ¿cómo va a poder durante el diario vivir identificar cuando los defectos vienen a robarle la energía? Si uno no sabe practicar su prasexo, ¿cómo va a adecuadamente en la práctica subir la energía creadora sexual para crear los cuerpos existenciales del ser y poder manifestarse en diferentes dimensiones? O sea que si hace todo eso al revés, pues nunca se va a autorrealizar la persona, así que no es real, eso le están engañando a la gente y no van a poder las personas lograr el despertar de la conciencia así. Yo sé que nosotros tenemos como ese anhelo de, de buscar la comodidad, pues nosotros los yoes, ¿no? Los yoes quieren la comodidad, quieren encontrar un lugar donde simplemente con dar una cuotica mensual nos digan que vamos a irnos al cielo y pues nosotros seguimos alimentando todos nuestros defectos y no cambiamos en nada. Pero pues nos estamos engañando, sabemos que es falso. En realidad, cuando nosotros empezamos a practicar y a cambiar muchas cosas de nuestra vida, encontramos que es un camino muy agradable. Es algo que no es así como tan aburrido como nos han contado. Tiene mucha aventura, eh, digamos, mucha... eh, es diferente a lo que nos han dicho que es aburrido. Hay mucha diversión en este camino, en el sentido en que uno pues empieza a investigar sobre su propia vida, descubrir mucha sabiduría, hacer prácticas, por ejemplo, la práctica del desdoblamiento astral. Es algo muy maravilloso porque pues uno puede investigar muchas cosas allí y si uno es curioso y si le gusta saber y realmente está interesado en aprender, ahí va a encontrar verdadera sabiduría en esas dimensiones superiores y nos vamos a dar cuenta que hay pues demasiado por saber. Entonces vale la pena hacer ese esfuerzo. Porque es que, digamos que vamos a ver que estas escuelas promueven la parte intelectual, leer libros, leer eh, demasiada, digamos también ver videos, adquirir todo ese conocimiento externo. Sí, obviamente en este conocimiento también de sí mismo, las conferencias las estamos viendo ahora, por ejemplo, en video. Así es que se inicia, pero no nos podemos quedar ahí. Nosotros en determinado momento, y es que desde la primera conferencia les decimos, bueno, ahí está práctica de muerte en marcha, así se practica en la parte sexual, pues cada quien si quiere puede intentarlo y esto.
sea, no nos quedamos solo en lectura, sino que lo ideal es que sepamos y de hecho los que después vayan a enseñar esto, que inculquen a la gente, a los que ustedes están dando estas herramientas que son importantes, pero si se llevan a la práctica, de lo contrario no sirven para nada. Es otro libro más, otro video más que vemos. Entonces, esas escuelas pseudoesotéricas promueven mucho leer libros y atiborrarse de teorías. Ustedes se van a encontrar con gente que sabe un poco de cosas, pero es que, y eso se han leído de todo y saben hasta cosas, por ejemplo, de la gnosis, pues, que saben el día que no sé qué nació el maestro, saben un poco de rituales, saben un poco de oraciones, pero lo más importante es que hemos cambiado, que realmente yo he cambiado en mi mundo interno, que yo he matado con la ayuda de la Madre Divina, porque de resto, pues somos iguales, que no pasa nada. También estas escuelas autoesotéricas desarrollan el fanatismo y la mitomanía. Fanatismo, seguir a alguien, ser fan de alguien. Entonces siempre hay un líder, siempre hay alguien que mande. Esa persona muchas veces está igual o peor que los que llegan. Entonces ahí está la mitomanía porque la persona puede que no tenga ni siquiera ni fuerza, ni todo lo que inventa, ni todo lo que aparenta. Porque, y acá, ¿qué hemos dicho? Aquí en el conocimiento de sí mismo. Sabemos que acá no para nada hay líderes, todos somos compañeros, instructores. ¿Quién es el líder acá? Pues el ser de cada quien es su propio líder. Entonces, cuando llega una persona, se le debe decir siempre que su guía interno, su guía, su ser, ese es el que él debe seguir. Muchas veces acá, por ejemplo, han pasado cosas en conocimiento o en todas las escuelas que la gente cree que hay otros que sean como superiores. Y en realidad uno siempre debe seguir es lo que el ser internamente le diga. Él es el guía, el que le va a ayudar, el que le va a acompañar, el que le va a mostrar si está cometiendo un error. Compañero Juan Ramírez dice, sobre la toma del yagé, que es una planta de poder y dicen que provoca un despertar espiritual y expande la conciencia, ¿qué nos puede orientar? Bueno, precisamente iba a hablar de ese tema. Entonces, eh, después, bueno, teniendo en cuenta esto, bueno, para terminar esto del fanatismo y la mitomanía, sabemos que acá, por ejemplo, para nada hay líderes, todos somos instructores, compañeros, que enseñamos estas herramientas y el que quiera puede unirse, aprender estas herramientas y compartirlas como sacrificio por la humanidad. Pero el líder de esa persona, o sea, sacamos las bases, ya el líder de esa persona, su guía espiritual es su ser. Les enseñamos que sus propios defectos los pueden engañar. E incluso decirles que ustedes son unos santos, que son unos ángeles, allá en los sueños. Entonces, como ya están prevenidos, ustedes ya no se van a dejar engañar, ni siquiera de sus defectos. Y solo van a buscar seguir a su ser. Les enseñamos a conjurar. La conjuración de para que le hagan a los maestros, para que le hagan a todas estas seres que se encuentran en astral, en el mundo de los sueños, para que ustedes sepan que si realmente es su ser quien le está hablando, o es un mensaje del ser, o es su propio ego. Eso lo sabemos. Entonces, siempre que busquen, ustedes vean una escuela en la que hay alguien que quiere que lo sigan, que hay alguien contando lo que tiene poderes, que tiene iniciaciones, que tiene cosas, eso es raro. Ahí puede que haya un mitómano y es mejor investigarlo astralmente. A través del desdoblamiento astral, uno entonces se pone ese objetivo en el desdoblamiento astral y cuando sale en astral, llama al Padre y le dice, Padre, por ejemplo, Padre mío, Señor mío, Dios mío, yo quiero por favor humildemente investigar a esta persona para ver si es así, así, así. Y bueno, ya va para responderle la pregunta al compañero que nos hace acá, que él nos estaba hablando acá del tema de la toma del yagé. Cabe resaltar que estas escuelas en algunos instantes o en algunas ocasiones, permíteme que es que se me fue acá, en algunas ocasiones enseñan prácticas de la logia negra. Entonces, en esas prácticas de la logia negra a veces enseñan a utilizar elementales. Entonces, a veces que, por ejemplo, utilizan plantas sagradas y esto es lo que llamamos las drogas espirituales. Entonces, la persona queda con un ligue a esa planta sagrada
para poder, porque sintió que esa fue la única vez que tuvo un contacto con la espiritualidad y ya digamos que la persona se viene a volver dependiente de esa planta. Lo ideal es que si uno ya hizo algo así, pues bueno, ya lo hizo, pero entonces comprender que ahora vamos a empezar a despertar nuestra conciencia sin necesidad de nada externo, solo con nuestro ser. Em, Muchas escuelas utilizan que el yaje, utilizan el peyote, la ayahuasca, alambil, bueno, un montón de plantas sagradas, hasta la coca, supuestamente para despertar la conciencia, pero nosotros acá para nada enseñamos a que dependamos de nada ni de nadie, porque para eso nosotros estamos completos, nosotros somos microcosmos. Dentro de nosotros, de estos templos que somos, oficia un ser. Y él no necesita nada externo. Por eso es que somos seres tan especiales, porque nosotros no necesitamos nada de esas cosas. De hecho, ni siquiera las sabemos manejar en el momento en el que estamos, porque mm, digamos que lo único que sucede cuando en el estado psicológico en el que nos encontramos, si nosotros probamos una planta sagrada o hacemos de esos supuestos rituales, digo supuestos porque son realmente pseudo, porque no llevan a despertar la conciencia, sino a activar el órgano cundartiguador. Entonces lo que hacemos es activar en nosotros de pronto elementos de muy baja vibración y empezamos digamos, a fortalecer los defectos. Ellos, ¿qué va a pasar con estas escuelas? Enseñan a nosotros a fortalecer nuestros deseos, a muchas veces a hacer ligues, em, enseñan o sea, como a darle gusto al ego. Entonces, si nuestros defectos quieren a una persona y no la podemos tener, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es que hay que hacer? De pronto, entonces ellos dicen, no, pues es que usted ya tiene que tomar, entonces utilizan ánimas de animalitos, utilizan elementales, plantas, también todo esto enfocado a alimentar nuestros deseos, la codicia y, por ejemplo, a curar a la gente con entidades y esto trae karma. Porque si uno no ha pagado el karma y lo curan, pues igual le viene un karma peor por haberse curado y respetando la ley divina y bueno, o sea, se arma peor. Con todo esto también es importante hablar de el yo gnóstico. Eh, Hay algo que es, hablando de esas escuelas esotéricas, hay las más peligrosas que son las que se parecen a este conocimiento. Se parecen al conocimiento de sí mismo porque enseñan los tres factores, mm, pero hay variaciones. Entonces muchas veces enseñan los tres factores, o sea, hablan de ellos, los hablan, los nombran, pero no especifican cómo se muere, eh, o sea, no inculcan la práctica, no especifican cómo se muere, cómo se nace adecuadamente o cómo se hace sacrificio por la humanidad. De hecho, dicen que no hay que hacer sacrificio por la humanidad porque resulta que el maestro Ravolú, cuando él tenía el movimiento gnóstico, él en determinado momento él lo disolvió y dijo, o sea, él disolvió no, sino que dijo lo siguiente, más bien, que ya no había que hacer sacrificio por la humanidad. Entonces mucha gente que estaba fanática del maestro, pues no le preguntó a su ser y pues dejaron de hacer sacrificio por la humanidad. Y muchos me han dicho, o sea, es que el maestro dijo que no había que hacer sacrificio. Pero es que nosotros no podemos estar siguiendo a una persona, ni siquiera a un maestro, eh, porque puede ser una prueba. Y era una prueba, de hecho, porque muchos fueron y le preguntaron al ser y definitivamente era una prueba del maestro. Entonces, ¿qué sucede? Muchas de esas escuelas les presentan a las personas como un curso y después de que las personas terminan el curso, los hacen asistir a rituales. Entonces, los hacen asistir a rituales, por ejemplo, de, bueno, no voy a hablar acá exactamente, pero digamos que es que no quiero como especificar, pero son rituales en los cuales se reúnen las personas y ellos consideran que por estar ahí haciendo eso, ya son buenos, ya tienen de pronto un nivel
de bondad, de pureza. También, pero se les olvida, o sea, se les olvida que tienen que estar eliminando los defectos, que tienen que estar purificándose en la castidad y que tienen que estar eh, haciendo sacrificio por la humanidad. De hecho, no se lo han dicho. Eh, También dicen que la madre Kundalini, o sea, nombran a veces a la madre divina, que la madre Kundalini es la que elimina los defectos, pero no dicen claramente, o sea, que la madre Kundalini hay que ascender por la columna vertebral, que como lo hicieron los maestros, pero como que no le explican bien la práctica a las personas, les dicen que tienen que apretar los esfínteres. Hay gente que no les habían hablado del suprasexo, sino que los tuvieron así varios años y no les aclaraban bien las herramientas. En cuanto a la muerte psicológica, les hablan mucho de morir, ¿no? Que hay que morir, que hay que eliminar el ego, que el ego es que la cabeza de la medusa, y hay muchas, como mucha información muy bonita, o sea, en palabras se expresan de una manera muy bonita y como muy teórica, pero no saben cómo se elimina un defecto. O sea, ellos no saben cómo se deben autoobservar, que deben estar pues anclándose en el instante, digamos, teniendo en cuenta su corazón, haciéndose conscientes de que el corazón está allí, empezar a autoobservar sus pensamientos, emociones, las sensaciones del cuerpo y estarle suplicando a la Madre Divina mentalmente, Madre mía, elimíname este defecto, Madre mía, o sea, lo que uno vaya descubriendo. No saben, no saben hacerlo, porque no hay ese enfoque, no está el enfoque en esa escuela. De hecho, se acostumbran a la gente a que, o sea, por ejemplo, como que le hacen ver que tener a veces orgasmos y eyaculación es normal y que pueden caerse. Sí, obviamente hay gente que puede pasar eso, pero nosotros debemos luchar por la castidad. No podemos estar em, diciéndole a la gente que está bien que se caigan, que está bien que lleguen al orgasmo y a la eyaculación, que eso es normal, porque no es normal. Si uno tuvo una práctica de sexo en la que le pasó eso, tiene que ya empezar a tener seriedad y a estudiar qué es lo que lo está haciendo caer. Muchas veces es la mente, deja meter unos pensamientos. Bueno, hay muchos procesos que hay que estudiar ahí, por eso uno tiene que estar estudiando, por ejemplo, em, a veces defectos de impotencia, bueno, todos los defectos que tienen que ver con la fornicación. Entonces, em, también en cuanto al sacrificio por la humanidad, el sacrificio por la humanidad se debe siempre preguntar al ser si en algún momento nosotros estamos haciendo el sacrificio y alguien nos dice que ya no hay que hacer sacrificio, pues hay que preguntarle al ser. Es más, si nos dicen que no hay que practicar alguno de los tres factores, porque pues eso es lo que ha pasado. Bien, hablando ya entonces del esoterismo, vamos a saber qué es el verdadero conocimiento interno, es el conocimiento oculto que solo nos da nuestro ser, nos lo da nuestro ser a través de las prácticas. O sea, nosotros tenemos que empezar a elegir, cambiar en nuestro diario vivir, sacar tiempo para practicar y estarnos autoobservando pues, en nuestras actividades normales. Normales me refiero, no sé, de pronto si estamos sacrificándonos por la humanidad, si estamos haciendo una diligencia, si estamos trabajando. Cuando nosotros empezamos a practicar, entramos en una etapa que se llama mesotérica, pero en realidad no es la etapa, eh, digamos, en nosotros creemos, ya nos creemos esoteristas, nos creemos que somos buenos, nos creemos que hemos despertado la conciencia y en verdad nosotros simplemente estamos en una etapa, si estamos practicando, estamos en la llamada etapa mesotérica. Pero el esoterismo como tal, ese conocimiento interno, es algo que va mucho más allá porque se recibe en un momento determinado en el que nosotros
realmente nos fusionamos con nuestro ser. Entonces, ¿cómo se recibe? ¿Cómo se viene a recibir este conocimiento interno? Nosotros lo vamos a recibir de diferentes formas, sobre todo en el momento en que nosotros empezamos a practicar y a tener mucha seriedad en esto. Nosotros, por ejemplo, empezamos a practicar el desdoblamiento astral. Salimos en astral por primera vez y nos damos cuenta que sí hay otras dimensiones. Acá en la tercera conferencia se da la enseñanza de cómo hacer un desdoblamiento astral. Entonces ustedes, no, pues uno practica el desdoblamiento astral, empieza a darse cuenta que sí hay otras dimensiones, empieza a preguntarle a su ser, por ejemplo, no sé, Padre mío, quiero saber acerca de mis vidas pasadas. Entonces ya le muestran algo que tiene que ver con esta enseñanza de la vida pasada de cada quien. Y uno se empieza a dar cuenta que sí, es verdad que hay otras existencias. Por ejemplo, aquí nosotros enseñamos en la conferencia número 2 que es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Entonces, ¿qué pasa después de la muerte? Entonces, digamos, ustedes van y dicen, bueno, yo quiero investigar eso y les dan una enseñanza, por ejemplo, de cuáles son los juicios, cómo es que se hacen esos juicios, o un juicio de ustedes. Mm, Cuando nosotros empezamos a meditar, nosotros le podemos preguntar a nuestro ser que nos diga cuál es el defecto que con más urgencia debemos estudiar. Y prácticamente la Madre Divina es quien nos guía en ese proceso. Y nosotros, por ejemplo, podemos tener un sueño consciente, un astral consciente, en el cual nosotros podamos identificar cuál es el defecto que con más urgencia debemos estudiar. No sé, de pronto nos vemos por allá, por ejemplo, en un proceso de ira, en un proceso de lujuria, no sé, cada quien, en un proceso de codicia. Entonces nos están diciendo, eso es lo que hay que estudiar. Y uno empieza a tener una conexión con su ser. Entonces, ahí es cuando uno está recibiendo el verdadero conocimiento. No es algo que sea, que vino externamente, que salió de alguien más. Es algo que salió de mi ser, de los mundos internos. También podemos ver, por ejemplo, muchas personas dicen, ay, ¿cuál es? ¿Qué pasó? Ay, no. ¿Cuál es mi pareja? La gente dice, ay, ¿cuál es mi pareja? No sé cuál es la pareja. Entonces, em, le preguntan a su ser, salen en un desdoblamiento astral, les muestra a la persona, no una vez, sino varias veces. Entonces, esta persona está recibiendo su sabiduría y su conocimiento de parte de su ser, no de que alguien le dijo, no de que lo que pasa es que el prototipo de pareja es tal o como le dirían los defectos. No de que es que lo que más conviene uno tener es una pareja así, así como dice la sociedad. No, es un conocimiento interno, es la verdad que él, bueno, es algo más bien que él está recibiendo de su propio ser. Em, ¿Cómo nosotros podemos lograr este conocimiento? Sabemos que es a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿no? Entonces, a través de la muerte psicológica, o sea, de la meditación, vamos a lograr descubrir el defecto, cómo actúa. Entonces nosotros empezamos ahí en la meditación a observarlo, entonces ya sabemos que él actúa de cierta forma, nos hace poner la carita de cierta forma, el tono de voz, eh, hay veces nos pone rígidos ciertos músculos, nos hace sentir ciertas emociones, nos hace, por ejemplo, recordar ciertas cosas, nos hace, o sea, vamos identificando como el defecto a través de autoobservarnos y también, pues obviamente de la meditación reflexiva, vamos a ver cómo ese defecto se apodera de nuestros diferentes centros y cuáles son las justificaciones, por ejemplo, que el defecto tiene para vivir, para manifestarse. Y cuando ya llega la prueba, es decir, otra vez se va a manifestar el defecto porque otra vez nos prueban, si estamos autoobservándonos con seriedad, vamos a ver, vamos a descubrirlo claramente y vamos a poder pedirle a la Madre Divina que lo elimine. Em, en la cuestión de la castidad,
¿Cómo logramos nosotros ese conocimiento esotérico en la parte de la castidad? Cuando empezamos a estudiar los yoes de fornicación, entonces el primero que casi todos nos mandan, que es el de la masturbación, luego que el del orgasmo, bueno, en el cada quien le van guiando, pero siempre esa persona va a empezar a estudiar, va a lograr cada vez más el control de la práctica, uno se vuelve, por ejemplo, al comienzo uno no respira igual, pero entonces después con el tiempo respira más suave, no respira igual, no, respira adecuadamente, entonces luego empieza a respirar adecuadamente, más lento, va teniendo más capacidad pulmonar, etcétera. Va teniendo más control en los órganos creadores, ya, no es, ya como está eliminando sensaciones en el cuerpo físico y en los diferentes cuerpos ha podido estudiar. Entonces uno, como así, las emociones que siente, los pensamientos que vienen. Por eso es que hay que estudiar las prácticas después de tenerlas, revivir esas escenas. Y no solo las prácticas, sino todas las cosas que se han hecho en la vida, en la parte íntima, en la parte sexual. Entonces la persona empieza a lograr ascender su energía, empieza a tener, a crear los cuerpos, a condensar en las vértebras la energía creadora sexual, a crear los cuerpos. Y todo esto le va dando un conocimiento de cada dimensión aún. Entonces, cuando hay una iniciación, pues la persona va a tener el conocimiento de esa dimensión, de los elementales, hasta de la medicina que tiene que ver con esa dimensión. Ese es conocimiento real, no de pronto algo que uno leyó en un libro, ni de pronto algo que le dijeron, sino algo que viene del ser. Ahí es cuando nosotros vemos que realmente estamos en un conocimiento esotérico. En cuanto al sacrificio por la humanidad, cuando nosotros eh, empezamos a enseñar a otros estas herramientas, a nosotros también nos enseñan. Cada vez que, digamos, uno ve una conferencia, aprende algo nuevo, sale algo nuevo a relucir, sale otro tipo de sabiduría. Entonces, ¿qué busca este conocimiento? Este conocimiento lo que busca es que nosotros nos autorrealicemos, que nos fusionemos con nuestro real ser. Busca el despertar de la conciencia, el 100% de la sabiduría que está atrapada en cada uno de los defectos, que es como un pedacito de alma, de esencia, que salga del defecto y se fusione después con nuestro ser. Y que esa sabiduría se ponga en servicio de la humanidad también. Entonces, eh, busca el conocimiento de sí mismo, que nosotros seamos también libres, libres de todo el ego y que quedemos es con el premio, ¿no? Con la sabiduría. Y que es que esa sabiduría se la podemos entregar a nuestro ser. Cada ser tiene su propia sabiduría y su propio conocimiento. Cada uno de nosotros es supremamente diferente. Entonces, por eso es que cada ser es tan valioso. Cada persona, esa alma que tiene ahí, es muy importante y muy valiosa. Porque en el momento en que esa persona recupera esa alma, o sea, eliminamos el ego y nos quedamos con la sabiduría, tenemos un conocimiento muy especial para aportar a los demás seres y para ayudar en este proceso del despertar a otros. Y que todos cada vez sean más sabios. Y eso es hermoso porque la sabiduría también da un equilibrio, una felicidad. Miren que la ignorancia, todo el dolor que trae, nosotros lo vemos acá nomás, es que es impresionante, aterrador. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros venimos a hacer acá, a encontrar ese camino. Eh, ¿Cuándo nosotros podemos decir que empezamos a ser esoteristas? Cuando nosotros eh, empezamos cuando nosotros nos fusionamos con nuestro ser, entonces ya hemos creado los diferentes, o sea, hemos hecho todo el proceso, llegamos al conocimiento, recibimos las herramientas, empezamos a practicar y empieza a dar frutos porque la seriedad en el trabajo da frutos, entonces la persona empieza a hacer las diferentes iniciaciones y empieza a a condensar la energía creadora sexual en su columna vertebral, a eliminar los efectos con la muerte psicológica a través de la meditación y la autoobservación en el diario vivir, en la muerte en marcha, con la ayuda de la Madre Divina y a sacrificarse por la humanidad diariamente. Entonces,
todo ese proceso va haciendo que la persona empiece a ascender la energía creadora sexual y va creando el primer cuerpo, regenera el cuerpo físico, luego el vital, luego el astral, luego el cuerpo mental. O sea, crea el cuerpo astral, mental, el causal, y luego se une con su cuerpo búdico y ático, se fusiona con su ser, con su verdad, con su alma divina. Y hace, esa persona empieza el proceso total de, bueno, primero elegimos el camino del Cristo cuando tenemos la creación del cuerpo causal. Entonces elegimos el camino del Cristo. Y una vez tenemos ese camino crístico, ya nosotros vamos a empezar, el Cristo encarnado en nosotros va a empezar el apocalipsis interno y va a disolver el ego. Y ese ego que va a disolverse ahí va a permitirnos a nosotros adquirir un nivel de sabiduría muy grande, poder fusionarnos con nuestro ser. Y cuando se crea el proceso de resurrección, que ya somos unos maestros resurrectos, que empezamos ya el proceso de la segunda, el proceso, bueno, que ahí sea el proceso de la segunda montaña. Y luego ya nosotros empezamos a hacer, nos fusionamos con nuestro ser, dejamos un discípulo y empezamos o sea, a través del sacrificio por la humanidad. Cuando nosotros ya somos uno solo con nuestro ser, ya empezamos en la primera grada del camino del esoterismo. Entonces, debemos dejar de cometer el error de creer que cuando estamos viendo las conferencias somos esoteristas o ya somos magos o ya somos, no sé, como que nos creemos esoteristas. A veces nos creemos esoteristas porque eliminamos, no ni siquiera hemos eliminado un defecto o hemos eliminado pocos defectos. O nos creemos esoteristas porque hemos hecho algo de sacrificio. En realidad nosotros, eh, para ser un verdadero esoterista necesitamos recorrer un camino que requiere esfuerzo. Y por eso es importante que conservemos siempre esa humildad en este proceso del despertar de la conciencia. Y no importa cuántos libros hayamos leído o cuántas cosas hayamos hecho, sepamos que simplemente cuando nos hayamos fusionado con nuestro ser estamos en la primera grada de lo que sería, el verdadero esoterismo. Entonces, en este momento, si nosotros empezamos a practicar y estamos bien, vamos en el camino mesotérico para después volvernos unos verdaderos esoteristas. Hay mucha sabiduría que se nos da internamente que de pronto, digamos, se llama de libro abierto y de libro cerrado. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando es una sabiduría de libro abierto, a nosotros nos pueden mostrar, por ejemplo, una enseñanza de cómo hacer sacrificio por la humanidad, por ejemplo, y nos muestran un libro abierto en los sueños. Entonces es algo que quiere decir que lo podemos compartir con otros. Pero si nos llegan a dar una enseñanza y nos muestran un libro cerrado, es algo que nosotros debemos callar, que para nada se puede contar y es muy delicado, porque es algo que nuestro ser solo nos lo dijo a nosotros, es un secreto. No solamente lo muestran con un libro, nosotros vamos a entender pues por la simbología, puede que nos lo digan al oído, puede que sea algo como secreto, entonces uno entiende que es un secreto el que le están contando. En prácticamente todos los casos es secreto lo que a nosotros nos dicen en los sueños. Los defectos que tenemos, las vidas pasadas, si nos llegan a mostrar alguna iniciación que tenemos, lo que sea, es la vida íntima. Eso no se cuenta, nunca se cuenta, para nada. Eh, es muy grave contarlo. De hecho, las pocas veces que nos dicen para enseñarle a otros algo, va a ser evidente. Entonces, por dar un ejemplo, como decía una compañera, con un megáfono, con el libro abierto, o sea, se va a notar que es algo que nosotros le podemos contar a los demás, pero es algo, son pocas las veces, porque para eso cada quien tiene su ser y a cada quien le enseñan sus cosas. Eso cabe resaltarlo. Les agradezco mucho por su compañía, por estar acá, por compartir estas enseñanzas y que sepamos que el verdadero esoterista es el que llega al final de la obra, así que nosotros no podemos creernos ni maestros, ni buenos, ni nada de eso, cuando ni siquiera así hayamos visto las conferencias varias veces, así ya estemos dando las conferencias,
así ya llevemos varios años. Siempre hay que tener muy claro que eh, la sabiduría es algo que es como el padre, es el padre de todos los dioses, ¿cierto? Está allá y es algo que nosotros nunca debemos creer que lo tenemos todo. La siguiente conferencia es la número 26 de fase A, se llama El mundo de las relaciones y vamos a hablar de los diferentes tipos de formas de relacionarnos pues, con nosotros mismos, con los demás, con el planeta, bueno, y vamos a ver cuáles son las formas óptimas de hacerlo. Eh, Al compañero Juan, muchas gracias. Ojalá pues después también pueden dejar acá sus preguntas, lo que quieran. Con mucho gusto las voy a ver. Por favor, compartan esta enseñanza, inviten a otros a que puedan ver estas conferencias y que puedan encontrar en estas enseñanzas pues digamos algunas herramientas muy útiles para realmente empezar en este camino secreto. Muchísimas gracias. Hasta luego.